Así es, Modric como se esperaba, ¿no? No es sorpresa, si bien acaba con el reinado de Cristiano Ronaldo, se esperaba que Modric fuera nombrado el mejor jugador del planeta. Sí, aunque está muy incoherente esta lista, Magallán, porque, por ejemplo, está en la terna Mo Salah, pero no en el 11 ideal que el mismo premio de Best lo coloca. El portero no fue el mejor, Courtois. o sea, Courtois fue mejor, está muy mal hecha. Además, por el hecho de que no esté Cristiano Ronaldo, que no esté Messi, le baja muchísimo a este certamen. Ya estaremos platicando en su momento de esto. Vamos a comenzar hablando de precisamente carreras de fin de semana en la Ciudad de México, porque se llevó a cabo la cuarta edición de la carrera Global Energy, esta carrera que se corrió de manera simultánea en 23 países. El cariño de siempre. De manera simultánea, 23 países, imagínate. Y me parece que fueron 35 ciudades. 35 ciudades de la República Mexicana, Puebla, Monterrey, bueno, infinidad de ciudades se unieron a esta causa que es, ya lo dijimos, el cuarto año consecutivo que lo organiza esta marca de pan del osito del blanco, es la que lo organiza, siempre con una participación muy activa, muy numerosa por parte de los runners de la Ciudad de México. Sí, además, por el pagar el boleto, 320 pesos, decían que, equivale a donar una caja de pan, ¿no? De pan Bimbo, pues. Entonces, nada más que le pongan un poco de Nutella, ¿no? También, ¿eh? ¿No? O de cajeta Coronado, ¿no? Bueno, ya dije todas las marcas. Bueno, fíjate que también Magallán está checando de los tiempos, como decíamos al principio de esta carrera, también se realizaron en varios estados de la República, países, por supuesto. Acá el ganador de cada uno de los países se llevó el premio de participar en la carrera 2019 que se va a realizar allá en Madrid, en España. O sea, no es poca cosa el haber quedado en primer lugar en este sitio. De hecho, la chica que queda en primer lugar acá en la Ciudad de México fue Mariana Flores. Ella hizo un tiempo, tú que eres corredor, Magallán, hizo 39 minutos 42 segundos en la categoría de 30 a 34 años. No fue nada malo. Estuvo por debajo de los 4 minutos por kilómetro. De los 4 minutos, por ejemplo, Jonathan Morales, el mejor hombre de 35 a 39 años, él hizo un tiempo de 32 minutos 27 segundos en 10 kilómetros. Menos de 3 minutos y medio por... Menos de 3,5 por kilómetro. Estaba comparando también, fíjate, un amigo que la corrió, él tiene 33 años, él hizo 54 minutos. Y hay una señora en la categoría de más de 60 años, Lorena Torres, hizo 56 minutos, o sea, se la mató a mi amigo. Una señora de 60 años. Tu amiga por 2 minutos. En el tiempo, sí. Por 2 minutos. Por 2 minutos. Superó a la señora, pero son 2 minutos comparando que tu amigo tiene 33 años. Y la señora más de 60. Es loable. O sea, ¿cuántas personas, no, que pues se le tiran a la carrera desde hace muchos años? El cuerpo se conserva, ¿no? Sí, hacer ejercicio siempre va a traer beneficios a la larga. Bueno, en Iztapalapa se llevó a cabo la segunda edición de la carrera Salsa Neón, donde se combinó la música, los colores y una competencia atlética. Esta carrera originalmente fue organizada para retomar el espacio público, y la primera vez que se realizó fue en 2016, aunque el año pasado fue pospuesta debido al sismo del 19 de septiembre. 2,000 corredores en total tomaron parte de esta peculiar competencia y recorrieron así las distancias de 5 y 10 kilómetros. Pero es que también, Iztapalapa, eran los perros con machete detrás. Ahí andaban bailando también. Ese que ves ahí es un perro con machete, el que vaya atrás. El perro como... No, pero qué ritmazo trae, ¿no? Mira. Buen ritmo. ¿Qué hay con la maratón de la Ciudad de México? La maratón de la Ciudad de México espera recibir ya en los próximos días, específicamente hacia en el mes de octubre, la certificación oro. Bueno, ojalá que esta la otorga la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo. Esta sería ya la segunda etiqueta que tendría nuestro país luego de que en la media maratón de Guadalajara consiguió la primera. Al respecto también nos habla el director de esta carrera de la maratón de la Ciudad de México, Javier Carvalho. Adelante, Javier, ¿qué nos cuentas?
Afortunadamente el Maratón de la Ciudad de México Telcel está muy cerca de obtener la etiqueta oro por parte de la IAP. Nos convertiría en el primero y único en América Latina, nos convertiría en el número 31 a nivel mundial con esta certificación, con esta distinción. Y yo confío plenamente en que el Maratón de la Ciudad de México Telcel ya ha logrado un posicionamiento a nivel nacional e internacional, y creo que esto, confiamos en que la próxima administración que está por entrar en el gobierno de la Ciudad de México, pues haga conciencia de esto que se ha logrado y que en la manera en la que ellos consideren adecuada le den continuidad al evento, porque ya no es solo un evento para corredores, es un evento para la ciudad, es un evento que genera derrama económica. Estamos hablando de más de 90 millones de dólares, lo que durante los 4 días desde que inicia la expo hasta el día de la carrera del maratón se generaron entre hotelería, restaurantes, transporte, museos y demás. Javier, que también cumple así su gestión al frente como director de la Maratón de la Ciudad de México y también del 21K de la media maratón. Y que tiene un buen tiempo, no solo es buen dirigente, también es buen deportista, ¿no? Buen corredor. ¿Cuánto decíamos el tiempo? 4 horas... No me acuerdo cuánto. No, 2 horas 40, 50 minutos. Ha corrido varios de los majors de Madrid, sí, de Londres Berlín. y demás. Ha corrido Javier, que bien habla de esta importancia que tiene que se continúe con el proyecto, ¿no? Que ya está armado, que la próxima administración lo entienda como tal, como un proyecto que ya pertenece a la Ciudad de México y que hay que darle debe seguir a la ¿no? altura. Porque regularmente lo que pasa es que se corta de tajo, ¿no? Todo lo que tiene que haber una administración a otra. Ojalá no. Acá se pretende que se continúe precisamente, sobre todo considerando que en próximas semanas, yo creo que no más de 15 días, se le otorgará, sale el anuncio de que se le otorga la etiqueta oro al Maratón de la Ciudad de México. Por eso hablábamos de la media maratón de Guadalajara, porque es como la antesala. Si le otorgaron la etiqueta oro a la media maratón, no a la maratón, a la media maratón de Guadalajara, kilómetros. Todo indica que el camino sigue hacia la Maratón de Ciudad de México, entregarle la etiqueta oro que tanto se buscó, que al final de cuentas es el objetivo principal que tenía la administración de Horacio de la Vega y de Javier en la maratón para esta carrera. Mira, que se sintió un sismo leve en Cuapa, ¿ya viste, Magallán? Sky Alert de hace como unos 3 minutos. Se debe haber caído el Piojo Herrera ahorita. Se cayó el Piojo, con razón tembló. Con explosión ofensiva, los guerreros de Oaxaca emparejaron la serie al llevarse el segundo de la serie 13-3 sobre los Diablos Rojos en el Fray Nano. Irving Delgado se llevó el triunfo con trabajo de 5 episodios. Le anotaron 3 carreras y ponchó a 5 hombres. Gonzalo Sañudo cargó con el descalabro, se mantuvo 3 episodios en la loma y toleró 3 anotaciones. Los Diablos Rojos arman maletas y viajarán mañana para enfrentar a los guerreros en el estadio Eduardo Vasconcelos en lo que será el juego 3 de la serie final de la zona. Sí, de la zona sur por la Copa Nelson Barrera, y en estos momentos se está jugando en la zona norte, ya un gran slam de la Furia Azul, va ganando a Cereros de Monclova 8 carreras a 6 a los sultanes de Monterrey, aunque la serie la llevan los sultanes de Monterrey 3-0, una victoria más y ya son automáticamente los finalistas. Campeones de la zona norte. Campeones de la zona norte. Disputaría la final de la Liga Mexicana de Béisbol. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de box porque en la estación Buenavista del tren suburbano se realiza el segundo torneo de boxeo en busca del campeón suburbano. Competencia que inició el pasado 8 de septiembre y terminará el 29 de este mes. El torneo cuenta con el aval de la Asociación de la Ciudad de México y la Federación Mexicana de este deporte. Este evento inició el año pasado con la participación de 400 pugilistas en la rama femenil y varonil que peleaban todos los sábados durante el mes de octubre. Y también la regiomontana Arely Muciño, consumió con éxito la primera defensa de su título Mosca de la Organización Mundial de Boxeo. Venció por decisión dividida a María Salinas. La polvorita Salinas salió a atacar desde el primer round en busca de un golpe que fuera por supuesto el definitivo, pero la campeona respondió como tal y también flageló a la retadora Arely, que comenzó a tomar distancia en el octavo asalto, controló con el jab sobre todo y remató con diversas combinaciones ante ya un rival que parecía ya muy cansada, que no dejó de atacar con mucho peligro, muchos envíos, pero luego se iban a la dimensión desconocida, ya se notaba que ya estaba cansada esta chica y al final por esa decisión apretada se lleva la victoria. También Anthony Joshua en los pesos pesados salió en Wembley, Magallán, el sábado.
emulando a Mohamed Ali, sale con su, ya sabes, con su clásico, la mantita blanca, La bata. ¿no? La bata blanca y toda la cosa. ¿Y qué récord tiene ese peleador? Pesos pesados, 22 peleas y las 22 las ha ganado 21 por la vía del cloroformo. Es que me dicen que sonría, Magallanes. Vamos a hablar de clavados de altura porque nuestra hijada, Adriana Jiménez, Adriana. sigue a tambor batiente. Terminó la temporada 2018 del Mundial de Clavados de Altura en Italia y los mexicanos bien, ambos en podio. Jonathan Paredes adjudicó el tercer lugar en esta última parada que ya lo dije fue realizada en Italia. Paredes fue superado por Gary Hunt y Steven Lobu y con este resultado el saltador nacional, nacido aquí en la Ciudad de México, se quedó con la tercer plaza de la tabla general. El año pasado, hay que recordarlo, Paredes terminó la temporada primero como primer lugar de esta serie. Hoy está en el podio también, pero como tercer lugar. ¿Y qué pasó con Adriana Jiménez? Bueno, pues obtuvo el segundo lugar. Recordemos que la temporada pasada también llegó a la última fecha con amplias posibilidades de ser la campeona, sin embargo se enfermó en Chile. Sí, en Chile se enfermó. Y ya no pudo competir, así que bueno, no se enfermó, se enfermó en Chile. Luego se puede confundir uno, ¿no? Hay que hablar bien. No, lo dijiste bien, Magallanes. Ahí está precisamente Adrianita, que sabemos es consentida de aquí de Capital 21, ¿no? Nosotros le dimos la fama. ¿Quién es nuestra consentida así máxima? ¿Adriana o Fuerza Guerrera? No, Adriana Jiménez, sí. La neta, sí, nada como Adrianita Jiménez. Además, pues en ese año se llevó el Premio Nacional de Deportes, ¿cómo no? 700,000 pesos se metió Adrianita. Me prometió unas pizzas, Magallanes. Me han caído pizzas de chorizo, nada más. Es que andaba en Italia, entonces a lo mejor a que regrese. Es que andaba en Italia. A lo mejor a que regrese de las pagas. Y ya se casa el próximo año. Digo que como atleta también es un plus, ¿no? También se supone que es para bien, ¿no? Sí, a ver si no baja su rendimiento ahora que se case. Ya veremos. Ajá. Y precisamente hablando de deportes acuáticos y de bodorrios, pues tenemos esta entrevista que realizó la mexicana Fernanda González, multimedallista en los Juegos Centroamericanos, nadadora excelsa del deporte mexicano. Oye, Fernanda, platícame, ¿cómo se puede dormir tranquila cuando eres la máxima ganadora de medallas en la historia de los Juegos Centroamericanos? ¿Cómo duerme la máxima ganadora de medallas de los Juegos Centroamericanos? ¿Duermes tranquila? Bueno, ¿puedes conseguir el sueño después de eso? Pues se siente muy padre, o sea, como persona, en lo personal, en lo deportivo, dentro de mi carrera profesional como atleta de alto rendimiento, estoy muy en paz, muy tranquila, muy satisfecha y orgullosa del trabajo que he hecho. La verdad es que te puedo decir que no ha sido una carrera fácil, no ha sido una carrera perfecta. He tenido altibajos, igual que todos los atletas, pero la verdad es que estoy tranquila. Dentro de mi vida, pues no cambia nada. Dentro de mi vida deportiva, o sea, como atleta de alto rendimiento, pues obviamente es como una palomita, ¿no? Como algo más que puedo tachar de la lista, algo más que puedo decir, como lo logré, me marqué ese objetivo y lo cumplí. ¿Cómo es precisamente vivir en un país donde, a pesar de estas brillantes actuaciones, de esta brillante carrera que has ido forjando, pues no se voltea a ver tanto, no te voltean tanto a ver el reflector como por ejemplo los futbolistas? Sí tenemos que hacer más labor nosotros para darnos a conocer. Es un poco pues triste, ¿no? Porque sí dices como, híjole, estoy haciendo todo mi esfuerzo y estoy representando a México y pues no son enchiladas, o sea, sí es algo de orgullo, sí es algo, o sea, vas a representar a un país, traes la bandera atrás, traes al país atrás, entonces todo eso pues te llena a ti de orgullo y quisieras que más gente se diera cuenta de lo que estás haciendo. La verdad es que el nivel en Centroamérica, porque mucha gente dice, bueno, pero es que son centroamericanos, como si fuera tan fácil, ¿no? Y la verdad es que el nivel en Centroamérica de hace 16, 20 años es completamente diferente a lo que es ahora. O sea, ahora es muy distinto, hay atletas que tienen mucho más fácil el acceso a universidades americanas en donde los becan por algún deporte y demás, y todo eso ha favorecido el desarrollo del deporte de alto rendimiento en Centroamérica y en países latinos. Entonces la competencia ha incrementado, se pone más difícil, se pone mucho más pesado el nivel y pues creo que es un gran mérito y bueno, yo
les agradezco muchísimo que den espacios como este para poder dar a conocer todos estos deportes. Hasta el día de hoy, Fernanda, ya con este logro consumado y los demás que tienes, ¿qué ha sido lo más complicado que has pasado? Lo más difícil que a lo mejor hasta te hizo pensar en algún momento claudicar y tirar el arpa y decir, no, pues ya, hasta aquí. La verdad es que sí he tenido momentos difíciles, he tenido momentos en donde, pues, te comento, problemas familiares, problemas personales, problemas del mismo deporte, de falta de apoyo, de falta de recurso, falta de fogueo a nivel internacional, en donde dices, híjole, no se tuvo la preparación adecuada, ¿no? Pero creo que ahora se conjuntaron muchos esfuerzos que nos ayudaron muchísimo. Que logros como el tuyo no tapen, ¿no? También esta parte de que el apoyo no ha sido mucho, la verdad. O sea, ha faltado apoyo a ti y a otros atletas, ¿no? Ahora en estos Juegos Centroamericanos y en este ciclo en especial se ha visto un muy buen apoyo por parte de todas las instituciones. Aquí se juntó la CONADE, se juntó el Comité Olímpico, hicieron un trabajo en conjunto cuando la mayoría de las veces pues están a veces separados y jalando cada quien por un lado y por el otro, y ahora se juntaron. Creo que si mantienen esa línea y ahora con la nueva dirección que va a entrar en la CONADE con Ana Guevara, creo que podemos hacer grandes cosas. Justo eso te iba a preguntar, tu opinión, por supuesto, eres uno de los emblemas del deporte nacional. ¿Qué opinas de la designación de Ana como futura directora de la CONADE? Tiene un reto importante y creo que si mantiene la línea que se ha tenido ahorita en los Juegos Centroamericanos, si mantiene esa inercia para Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos del 2020, creo que va a tener un muy buen trabajo. En el caso de la natación en específico, ¿qué hay que trabajar? ¿Qué falta en la natación mexicana todavía? Pues mira, hasta hace 2 meses yo te puedo decir que la natación en México seguía atrasada abismalmente. Creo que ahora se dieron grandes avances ahora en los Juegos Centroamericanos. Muchos atletas, muchos compañeros míos se acercaron muchísimo a las marcas olímpicas, a la marca A, que la marca A es la que pone el Comité Olímpico Internacional en conjunto con la ciudad en la que se hacen los Juegos Olímpicos para designar cuántos atletas van a poder clasificarse, y nunca habíamos estado tan cerca de las marcas olímpicas a tanto tiempo de los Juegos Olímpicos. Siempre estábamos a unos segundos, pero ya a unos meses de los Juegos Olímpicos, y ahora estamos a 2 años, tenemos más de 2 años de preparación y creo que eso es clave. Y justo eso, Fernanda, conseguiste ya lo de los centroamericanos, ahí está la estadística, ahí está la historia, pero todavía no acabas tú, o sea, viene Tokio precisamente, todavía cerrar el ciclo hacia Tokio. ¿Qué viene para ti precisamente de aquí hasta los Juegos Olímpicos, de competencias? ¿De dónde te estás agarrando precisamente para inspirarte y llegar bien a los Juegos Olímpicos? Pues mira, la verdad es que este fue el primer paso. Los Juegos Centroamericanos es el primer como escalón para dentro del ciclo. El ciclo comienza precisamente con los Juegos Centroamericanos, luego vienen los Panamericanos, que se pone el nivel más difícil porque nos enfrentamos con Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, que pues últimamente están dando muy buenos resultados en el deporte. Y después, posteriormente, los Juegos Olímpicos. Creo que como equipo multidisciplinario para Juegos Olímpicos necesitamos todavía un poco de más unión, de más cohesión. Creo que también el equipo necesita tomar muchísima más fuerza a nivel internacional. Una cosa son los Juegos Centroamericanos, pero tenemos que mantener esa fuerza también para Panamericanos, para que después de Panamericanos tengamos esa fuerza para continuar a nivel mundial y a nivel olímpico. Y pues simplemente es trabajar, soñar y precisamente tratar de controlar que todo salga bien en el momento. Ya por último, Fer, después de Tokio, ¿qué va a pasar con tu carrera? Mi carrera termina después de Tokio, ya, bueno, serían 20 años en el alto rendimiento. La verdad es que creo que ya son suficientes. Listo, Fer, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias a Fernanda por esta entrevista. Larga y tendida nos recibió ahí en el lugar donde entrena, en la Acuática Nelson Vargas de Santa Fe. Lo decíamos hace un par de semanas. Contrajo nupcias con su novio de muchos años y con el que también tiene un proyecto muy interesante. ¿De qué es el proyecto? De activación física para empresas. Entonces, por ejemplo, en algo que me parece que es novedoso, están contratados, por ejemplo, una empresa importante de transportes aquí en México, de línea de autobuses de turismo, no voy a decir el nombre, pero una de las más grandes. Entonces ellos van,
porque se dieron cuenta que tenían problemas de diabetes y también de obesidad muchos de los choferes. Entonces los contrataron y su marido y ella van precisamente con dinámicas a activar físicamente a los choferes, también van a colegios y a empresas privadas. Es un proyecto ahí alterno que trae a su carrera muy interesante. Sí, siempre muy buena persona. Inclusive a mí, en 2013 recuerdo, cuando estábamos allá chambeando, bueno, tú sigues ahí en TVC Deportes, me tocó un día irla a entrevistar en Las Estacas. Me dice, hoy vamos a echar un concurso de nado y todo, y según era como de 1 metro, ¿no? Pues estaba bien profunda la alberca, yo me estaba ahogando y ya no podía, ya me sacó de los cabellos, respiración de boca a boca, Magallán, todo, ¿no? Qué perdido andaba. No, pero sí me salvó la vida, me estaba ahogando ya. Está Fernanda, que ya lo decía, se prepara para los Juegos Olímpicos de Tokio, con lo que piensa ponerle punto final a su carrera como deportista activa de alto rendimiento.